Uno de los campos disciplinares que ha experimentado mayores cambios y al mismo tiempo ofrece nuevas posibilidades para la transformación sostenida de la educación superior es, sin ningún lugar a duda, la educación mediada por las tecnologías de la información y las comunicaciones. De manera frecuente en las universidades de Europa y de Estados Unidos, sobre todo, se aprecian aportaciones teórico-metodológicas que sirven de pautas en relación a este tema. En muchas ocasiones se presentan con un sentido de novedad, de innovación docente o de buenas prácticas sencillamente en relación al tema. En su edición de 2011, el informe Horizon anunció la necesidad de emplear la denominada analítica del aprendizaje. Al año siguiente, o sea, ya en el 2012, en este referido informe se reiteró la necesidad de asumir dicha aplicación tecnológica. Voy a citar un fragmento del informe. El mayor potencial de las analíticas del aprendizaje está en que correctamente aplicadas e interpretadas especificarán las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y servirán para conducir la formación de manera más apropiada. Fin de la cita. Como otros campos disciplinares emergentes, en el caso de la analítica del aprendizaje, se subraya su esencia multidisciplinar, pues integra en su campo de acción, en sus conceptos, en sus métodos, elementos provenientes de varias ciencias. En tal sentido, somos afortunados hoy por contar con la presencia de varios expertos en el tema y poder fijar algunas posiciones importantes, escuchar algunas reflexiones de primera mano sobre el tema. Y en primer lugar vamos a contar con la intervención del doctor Raúl Campos Posada, que ha trabajado, que ha investigado profusamente sobre este tema. Entonces a Raúl le hacemos la primera interrogante. ¿Cuál es su definición de analítica del aprendizaje? Muchas gracias, amigo Elmis. Para contestar tu pregunta, quiero compartir pantalla. ¿Y qué es la analítica del aprendizaje? Veamos primero Facebook. Facebook tiene muchos usuarios, que esos usuarios navegan, dan clics, usan diferentes tiempos y ese comportamiento del usuario se guarda en grandes bases de datos a través de una Big Data. Y esa Big Data puede ser utilizada en diferentes herramientas para poder convertir esos datos en información valiosa. ¿Como cuáles herramientas? Pues las herramientas que provee la ciencia de datos con su minería de datos, la inteligencia artificial con sus redes neuronales o su machine learning, y esa información valiosa del comportamiento del usuario puede ser el tiempo de consulta, cantidad de clics, páginas que utiliza, sus grupos y su participación, hacen sentir que ese sistema Facebook está personalizado para ese usuario. Por lo tanto, estas diferentes etapas, le voy a llamar cuando navegas, le voy a llamar medición, cuando generas la información, le voy a llamar recopilación, el uso de las herramientas, le voy a llamar análisis a esta etapa, y después, cuando estamos sacando la información propia de ese usuario, le voy a llamar informe. Entonces, la analítica de Facebook es la medición, recopilación, análisis e informe de datos sobre los usuarios de Facebook y sus contextos, con el fin de comprender y optimizar el uso de Facebook y los entornos en los que se produce. En otras palabras, es el Big Data puesto al servicio de la innovación de Facebook. Bueno, ahora, ¿qué sucede si cambiamos plataforma Facebook por una plataforma educativa? Pues vamos a tener el mismo flujo de información, la misma estructura, pero ahora en una universidad con un estudiante
que también navega, da clics y tiene su etapa de medición. Se guarda esa información en una etapa de recopilación y se hacen las mismas herramientas estadísticas para poder analizar esos datos y obtener información valiosa de ese estudiante. ¿Cuánto tiempo consulta? ¿Cuál es la participación en el grupo? Si busca o crea información, ¿para qué? Para que esa universidad tenga ese estudiante personalizado y ya no haya una universidad con estudiantes genéricos. Ahora tendremos personalizada esa información de cada estudiante. Por lo tanto, la analítica del aprendizaje es la medición, recopilación, análisis e informe de datos sobre los alumnos y sus contextos, con el fin de comprender y optimizar el aprendizaje y los entornos en los que se produce. En otras palabras, es el Big Data puesto al servicio de la innovación educativa. Bueno, para recordar, quiero poner algunos puntos relevantes. Considero que hoy la mejor escuela de negocios es la región de Silicon Valley y ahí es donde se están creando las herramientas de la nueva educación. Para traspasar la frontera de la educación actual es necesario utilizar tecnologías como la inteligencia artificial con su machine learning, la ciencia de datos, la minería de datos, como lo han logrado sin problemas empresas como Amazon, Google o Facebook. Las universidades hoy en día necesitan utilizar tales herramientas que ya son imprescindibles para dar cumplimiento a una serie de nuevos objetivos que tiene la educación de hoy. Esto implica la personalización de la educación como un upgrade de su valor. Son retos digitales necesarios para sobrevivir, aunque aún así no son suficientes para hacer una buena educación. Regresemos al inicio, que la analítica del aprendizaje es la medición, recopilación, análisis e informe de datos sobre los estudiantes y sus contextos, con el fin de comprender y optimizar el aprendizaje en los entornos que se producen. Esto es lo que es mi definición de analítica del aprendizaje. Saludos. Sobre la base de esta posición conceptual, entonces, les solicito explicar cuáles son las utilidades o los beneficios que reporta la aplicación de esta tecnología a la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. Un saludo a todos los participantes en este encuentro. Agradecemos a los coordinadores del evento por la invitación realizada y muy oportuna la pregunta que nos realiza el doctor. Cuando hablamos de la analítica del aprendizaje, nos referimos a la medición sistemática, la recopilación, el análisis y la presentación de datos sobre los estudiantes y sus adquisiciones, los procesos formativos, en este caso, bueno, la educación superior, las experiencias del aprendizaje y los programas de esta naturaleza. De ahí que su importancia entonces esté dada en precisamente comprender y optimizar el proceso de aprendizaje y su impacto mediante la implementación sistemática de esta tecnología. Se aprecia que esta aplicación tecnológica emergente es de suma importancia y muy útil para evaluar de forma personalizada el rendimiento de los estudiantes y los diferentes factores que pueden estar asociados a los logros o a las dificultades. Determinar si una metodología o estrategia realmente funciona y concebir entonces acciones oportunas con carácter preventivo para contribuir al mejoramiento del programa en general o sencillamente a reforzar o estimular las adquisiciones en cuanto al aprendizaje que se consideren necesarias. Proporciona la información necesaria en tiempo real para comprender una situación educativa personalizada y el contexto para la toma de decisiones que contribuyan a prevenir posibles fracasos o sencillamente el abandono en un curso. Existen importantes estudios alrededor del año 2017 en los que desde esa fecha ya se veían presentados diversos análisis acerca del estado del arte de esta temática,
Estos estudios señalaban o señalan el crecimiento de la producción científica en torno a la problemática y las implicaciones que tiene para las universidades, a partir de considerar sus potencialidades y contribuir entonces a la calidad de la educación. Vale destacar que la aplicación de la analítica del aprendizaje en la educación se centra en tres tendencias fundamentales. Bueno, la primera es relacionada en el análisis de los patrones del comportamiento de los estudiantes y establecer relaciones entre las variables que están involucradas en el aprendizaje, esos factores asociados y los resultados del mismo. La segunda integra los resultados del estudio con un enfoque pedagógico. ¿Acerca de qué? De la información que aporta el análisis de los datos, con el fin de mejorar la selección, el diseño y la aplicación de métodos didácticos, así como la comprensión del papel de los agentes que participan en este proceso educativo. Y en tercer lugar, la tendencia engloba entonces las investigaciones de interés institucional. Aquí se analiza el uso de datos en función de la mejora en la toma de decisiones con un sentido estratégico, la ejecución de políticas educativas y el diseño curricular. Entonces, de manera resumida, podemos señalar que la analítica del aprendizaje primeramente permite conocer cómo estudian los alumnos. Nos informa sobre su comportamiento, su forma de estudiar, el tiempo que le dedica a la actividad y saber entonces exactamente qué es lo que ha estudiado. En otro orden, nos permite enseñar a los estudiantes de manera personalizada. No todos los estudiantes aprenden lo mismo, ni al mismo ritmo, ni de la misma manera. Con el uso entonces de la analítica del aprendizaje, es posible emplear métodos y estrategias de enseñanza que de manera personalizada se adapten a las necesidades de cada estudiante. Y de manera particular, nos permite evaluar el rendimiento de los estudiantes. Con el uso de este recurso es posible tratar o trazar estrategias para la evaluación del rendimiento académico dentro y también fuera del aula. La analítica del aprendizaje nos permite conocer el tiempo que necesita un estudiante para resolver un determinado problema, el número de respuestas correctas o incorrectas, la calidad de esas respuestas y otros datos que el mismo profesor le pueda añadir a la tecnología. ¿Para qué? Para obtener resultados más completos y fiables, de acuerdo a los datos que la tecnología nos procese o procese. Permite entonces a los estudiantes o a los docentes escoger la estrategia a seguir. ¿Cómo podemos obtener con la mayor prontitud en nuestro desempeño profesional beneficios en relación con la aplicación de esta tecnología? Vamos a conocer cuáles son los beneficios de la analítica del aprendizaje. Para esto les comento que durante 200 años, lo único que ha cambiado en la educación ha sido que pasamos del pizarrón con tiza a un pintarrón con plumones. Y el único cambio que hemos tenido ha sido que se incorporó el color. Entonces ahora las tecnologías de información, las TIC, vinieron a hacer un cambio en la educación. Están cambiando la estructura del proceso de aprendizaje. La analítica es la que va a monitorear a las TIC. Por lo tanto, la analítica del aprendizaje va a ser el monitoreo de las TIC que se dedican a la educación. Actualmente, el maestro que atiende su clase conoce los cambios que están próximos a ocurrir, pero cuando ya están próximos, entonces con la analítica los va a conocer con un mayor tiempo de anticipación, porque va a mostrar cuantitativamente el desempeño del comportamiento del estudiante. Y va a informar la analítica
al maestro y al personal de supervisión involucrado en si el caso lo amerita, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la analítica, del aprendizaje? Bueno, que va a mejorar la toma de decisiones educativas y administrativas porque va a conocer anticipadamente los alumnos que están con potencial de deserción o riesgo de reprobación. Entonces, les da tiempo de tomar alguna acción o medida al respecto. Entonces, cuando un maestro identifica anticipadamente a los alumnos en riesgo, pues tiene oportunidad con ese alumno. ¿Cómo los va a identificar? Pues los va a identificar para revisar si ese alumno está accesando el material que está en la plataforma. Te va a decir si entró posteriormente o antes del examen a visualizarlo de nuevo. También puede indicar el número de clics que da durante la contestación de un formulario o cuánto tiempo dura la sesión del alumno sin dar ningún clic. Entonces, él puede saber si está entrando, no está entrando, qué está haciendo. Además, si el alumno entra a revisar determinado tipo de material, nosotros como maestros podemos diseñar mejor las técnicas o los métodos que estamos teniendo para nuestra materia. ¿Por qué? Porque vamos a identificar con cuáles de ellos él se siente más cómodo. Y de esta manera podemos aumentar el rendimiento de nuestras clases. Y así optimizamos las evaluaciones del aprendizaje y cubrimos el objetivo del aprendizaje significativo. Y además podemos tener una mejor medición de la efectividad del contenido porque también vamos a poder hacer un comparativo de la misma materia en un semestre en el que el material que usábamos era diferente. Entonces, con toda seguridad, les puedo afirmar que en los próximos años, el Learning Analytics no va a ser una disciplina emergente. Va a ser una necesidad para el desarrollo y el crecimiento de la educación. Es un hecho que después de la pandemia, la educación no va a ser igual que antes. ¿Por qué? Porque va a incorporar nuevas técnicas de aprendizaje. Y al igual que las empresas incorporaron la analítica de la tecnología para mejorar las ventas, la mercadotecnia, la reducción de costos, el proceso productivo, también la educación va a incorporar la analítica. ¿Y qué hace la analítica? Únicamente te proporciona métricas. Pero la institución a través del maestro es quien va a determinar si las usa o no para obtener provecho. La analítica proporciona la información. La explotación de la misma corresponde a la institución y al maestro. Son ellos quienes van a hacer los análisis de dicha información. Entonces, se requiere que el maestro modernice el estilo de enseñanza, que ahora sea con un nuevo espíritu, porque va a haber nuevas tecnologías. Porque las TIC son parte del quehacer diario del proceso educativo. Llegaron para quedarse, llegaron para hacer un cambio significativo en el aprendizaje. De entrada, ¿qué podemos monitorear con TIC? La deserción, el rendimiento, la utilidad de materiales, el plagio, de manera muy anticipada
anticipada, conociendo los clics, cuáles sesiones entran, cada cuándo entran, desde cuándo no entran a la plataforma. Podemos nosotros monitorear todo esto. Porque si un alumno no ha entrado a la plataforma en 2 semanas, en 3 semanas, pues ya se puede prender un indicador y decir, este alumno no está atendiendo su proceso de enseñanza. Este alumno tiene riesgo de reprobación, tiene bajo rendimiento, tiene posibilidades de deserción. Entonces, las métricas las proporciona la analítica. La explotación corre por cuenta del maestro y de la institución. Por lo tanto, maestros, hay que cambiar. El tren de la tecnología en el aprendizaje ya está en marcha y no se detiene. Se esperan avances, muchos avances vertiginosos. Entonces, sube al tren y actualízate. El proceso de enseñanza-aprendizaje está cambiando. ¿Qué recomendaciones podemos ofrecer a los docentes para mejorar su desempeño mediante el uso de esta aplicación tecnológica? Bueno, muy importante la pregunta que nos realiza ahora el doctor, pues ya en este espacio hemos compartido qué es la analítica del aprendizaje, qué nos aporta la analítica del aprendizaje a los docentes, pero también es necesario conocer algunas recomendaciones o tener en cuenta determinadas pautas a seguir para tener éxito en el uso de esta tecnología. Para el caso de la analítica del aprendizaje se debe subrayar esencialmente su multidisciplinariedad. Por lo tanto, la preparación del docente en el orden científico, metodológico y didáctico es esencial. Por otra parte, el uso eficiente de plataformas virtuales y el poder aplicar metodologías activas y estrategias que favorezcan a la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de la analítica del aprendizaje contribuirá en buena medida a obtener los resultados esperados en todo el proceso. Es necesario entonces dominar las opciones que brindan las plataformas que usamos y poder entonces emplear consecuentemente la información que estas plataformas generan. Continuando con las recomendaciones sobre la integración de la analítica del aprendizaje al proceso de enseñanza-aprendizaje, vamos a establecer en este momento una ejemplificación a partir de lo que la colega que me antecedía, la profesora Ruami Boulet, ha orientado y ha establecido como recomendaciones en la integración de los entornos virtuales. En el caso particular que vamos a presentar, estaremos estableciendo un trabajo del entorno virtual de Moodle y lo estamos haciendo específicamente a partir de ser el entorno oficial que integra la Universidad Autónoma del Beni para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a pasar entonces a ver en el sitio de un curso cómo se muestra este volumen de información que en primer momento arroja el estudiante a partir de la trayectoria que él evidencia al utilizar el entorno virtual y desarrollar las diferentes actividades que son programadas en el sitio por el docente. La primera información que nosotros debemos analizar es que al estar trabajando dentro de un entorno virtual vamos a obtener un filtrado de la información que se organiza y que se registra en un curso a partir de los participantes, de las fechas, de las actividades, de la hora. Este es el primer dato que nosotros tenemos que ir estableciendo y seguimiento dentro de un curso. Tenemos en este curso 63 participantes y nos va a ofrecer aspectos relacionados, por ejemplo, con el nombre, correo, el grupo en el que se encuentra el estudiante. Tomemos el caso de una estudiante y fíjense que desde el inicio ya podemos establecer las anotaciones que ha realizado la estudiante, los mensajes que ha compartido al foro y cómo ha participado en los foros de discusión.
Pero algo importante son los informes de las actividades del curso que se van generando para obtener detalles del participante. Podemos observar en esta información que está sombreada que hay informes sobre el registro de hoy, qué actividad realizó hoy en la plataforma, sobre todas las entradas que ha realizado a la plataforma, sobre el diagrama de informe, un informe completo y un resumen de calificaciones. Vamos a establecer entonces que consultamos todas las entradas realizadas por la participante en el curso durante el desarrollo del mismo. Fíjense que establece las fechas, establece la cantidad de clic que va realizando durante la navegación en el entorno la estudiante. Y a partir de esta información ofrece un registro detallado de día, hora, qué archivo ha consultado, en qué momento lo consultó, y ustedes pueden entonces ir estableciendo el tiempo que permanece la estudiante consultando una actividad, consultando un recurso, realizando una autoevaluación, realizando disímiles actividades que son organizadas y planificadas por usted. Pasamos a otra información que nos brinda este registro de informe, un diagrama de informe. En el diagrama de informe vamos a poder establecer otro aspecto importante dentro de la analítica de datos, es establecer una veracidad de la información que usted ha constatado en el primer registro de todas las entradas, y es que usted puede conocer entonces la cantidad de visitas que ha realizado, el momento que las realizó, cuántos días y horas hace que realizó esta visita, y ya usted va a poder tener a partir de esta veracidad también poder establecer sistemáticamente cuando usted está en el desarrollo del curso un elemento que es muy importante en esta analítica de los datos para establecer una analítica del aprendizaje. Es la velocidad con la que se van generando los datos. Por lo tanto, usted diariamente puede estar constatando si su estudiante se ha preparado para la sesión que le corresponde, si ese estudiante está desarrollando los trabajos. Puede usted también establecer el compromiso que está teniendo el estudiante a partir de que usted tiene toda una información de manera sistemática que le va a permitir a usted entonces analizar dentro de este volumen el valor y determinar un valor a partir de la información que usted está analizando. De igual forma, todas las actividades que usted planifique, vamos a ver en este caso un foro, usted tiene la oportunidad de establecer un seguimiento a cada uno de los estudiantes en sus intervenciones, en el momento que lo hacen, que comparten. Cuando se establecen, por ejemplo, réplicas, usted tiene la oportunidad de saber el conocimiento de qué comparte un estudiante con otro compañero, cuál es la calificación que usted está estableciendo. Usted tiene la oportunidad de seguir las respuestas. Por ejemplo, vemos aquí los comentarios que hace otro colega a un estudiante, que realmente esta analítica, esta información que nos brinda el entorno virtual permite transformar, permite intervenir de manera, reitero, eficiente y eficaz en el proceso de enseñanza-aprendizaje. También podemos integrar otros recursos externos, por ejemplo, como los formularios de Google para establecer un diagnóstico inicial, para establecer cuestionarios. Por ejemplo, cuando usted organiza un curso, es muy normal que usted establezca un cuestionario inicial. Veamos entonces cómo genera la respuesta en torno a el nombre de los estudiantes. Y fíjense ustedes cómo se van generando datos que usted tiene que tenerlo en cuenta en el orden de la organización, del desarrollo, del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque le muestra las potencialidades, le muestra las dificultades que pueden tener los estudiantes en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Resumiendo, las posibilidades que nos ofrece la analítica de datos
para establecer un análisis o una analítica del aprendizaje dentro del entorno virtual de Moodle. Podemos obtener diferentes tipos de informes. Un informe de filtrado de la información sobre cursos, participantes, fechas y actividades. Podemos obtener un registro de las actividades sobre el informe y el desempeño de los estudiantes. Podemos tener un informe de la participación del estudiante en el curso. Podemos establecer un informe sobre la finalización de las actividades del curso y podemos establecer también un informe sobre el cierre del curso. Muy interesante, sin ningún lugar a duda, las reflexiones, las recomendaciones que hemos escuchado por parte de los expertos, lo cual sin ningún lugar a duda nos hace considerar lo que día a día hacemos en nuestros salones de clase, tanto en nuestras prácticas presenciales como en aquellas que son mediadas por la tecnología, asumiendo incluso modelos combinados para llevar a cabo nuestro desempeño. La analítica del aprendizaje, colegas, se asume, en definitiva, como una aplicación tecnológica y una práctica científico-investigativa que es, por su naturaleza, compleja, con potencialidades prometedoras, sin ningún lugar a dudas, para influir de modo favorable en la calidad de la educación a partir de lo que hemos visto acá expuesto por nuestros expertos. Esto requiere que el personal docente, en su formación inicial y en su formación continua, esté preparado adecuadamente y con ello, por supuesto, pueda innovar en su trabajo sistemático, en su desempeño docente. Nos queda solamente agradecer de manera profunda las apreciaciones, las precisiones, los aportes que los expertos nos han compartido alrededor o sobre su concepción en relación al tema, y por supuesto también agradecer la clarificación conceptual y por sobre todas las cosas, y para mí es muy importante esto, la motivación para trabajar por mejorar nuestro desempeño, por las vías de la superación profesional, científico-pedagógica, por sobre todas las cosas. Como vemos, tenemos mucho por hacer. Muchas gracias.